Es un placer haber sido invitado nuevamente. Ya en algún momento pude estar presencialmente allá en la Facultad Regional Avellaneda. En este caso lo vamos a hacer de manera virtual, pero les agradezco mucho a Karina y a Jorge siempre su calidez y su consideración. Son además de colegas ya amigos de luego de tantos años de conocernos, así que bueno, en primer lugar les agradezco. Y espero bueno, que les interese, que disfruten de lo que vamos a charlar ahora. Como decía Karina, de alguna forma vamos a ver una parte, un periodo de una investigación que realicé hace ya 10 años sobre la producción, el diseño y fabricación de automotores en Argentina, que implicó el rastrojero, pero también la moto Puma. En este momento continuamos con un grupo de investigación que han trabajado sobre el Instituto Aerotécnico de Córdoba y la fragata Libertad también, ¿no? O sea que son temas a los que nos dedicamos. Y bueno, espero que lo disfruten. Y vamos a empezar entonces. Bien, lo primero que vamos a señalar es que a nivel histórico siempre ha habido un grupo de tecnologías o sectores de la producción que se han considerado estratégicos, ¿no?, por parte de los estados. Entre algunos de ellos, bueno, desde el siglo XVI y XVII la construcción naval fue muy importante. En la revolución industrial la maquinaria, luego los ferrocarriles fueron cruciales para ir dando una serie de innovaciones que fueron complejizando la producción y dándole más eficiencia. Junto con los ferrocarriles, bueno, ya en el siglo XIX aparece la energía eléctrica, luego la industria automotriz, la producción de hidrocarburos asociada a esta, la aeronáutica a finales del siglo XIX, principios del XX sobre todo, se volvió un sector muy estratégico para las naciones. Ya más centrados en el siglo XX, la energía nuclear fue muy importante, luego la aeroespacial. Hoy por hoy tenemos la microelectrónica, la informática, la biotecnología y otras tantas que pueden considerarse que son tecnologías que, más allá de las cuestiones individuales de las personas y su interés por conocer la realidad, tienen que ver con un conjunto de tecnologías que son consideradas por los estados como estratégicas, esto es, que sirven para dinamizar todo el conjunto de la sociedad. Entonces, desde este lugar, de las tecnologías estratégicas, vamos a tratar de leer esta presentación sobre por qué se produjeron en Argentina, hacia 1952, estos automotores, ¿no? Y considerando los contenidos de la cátedra, sobre todo tener en cuenta algunas cuestiones, ¿no?, para abandonar algunos prejuicios del sentido común y abrir las cajas negras, ¿no?, y entender sobre todo que tanto la ciencia como la tecnología no son neutrales, esto es que tienen que ver con los intereses y con diferentes cuestiones históricas y sociales asociadas a la política, a la economía, a la sociedad. No son universales, esto es que no funcionan igual las tecnologías en cualquier tipo de sociedad y cualquier tipo de tiempo, ¿no?, histórico. Y sobre todo no son lineales, esto es que no necesariamente una tecnología producida a posterior de otra es superadora de aquella, sino que eventualmente fue diseñada, pero bueno, más allá de esto, hay que tener en cuenta que no siempre son lineales y que se pueden generar muchas veces retrocesos o vueltas hacia atrás para promover otro tipo de innovaciones. Sobre todo, teniendo en cuenta estas tres dimensiones de la no neutralidad, la no universalidad y la no linealidad, tener en cuenta esta frase de Baker que me parece que es muy ilustrativa, ¿no?, donde señala que la invención de la lámpara fluorescente fue tanto económica y política como eléctrica y fluorescente. Esto es, romper con esa idea del sentido común de que la tecnología es en sí misma un proceso que conduce hacia adelante el progreso, sino que hay que entender que la política, la economía y la cultura son centrales para entender esta idea de la tecnología a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, con estas ideas, abordar ahora entonces, si bien, lo que hace a la producción de estas tecnologías estratégicas en Argentina. No, para entender un poco hay que estar en perspectiva histórica y hay que entender que luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, Argentina va a tomar un rol central, tanto a nivel de Latinoamérica como a nivel mundial, y va a ser el primer país en desarrollo en fabricar aviones de caza y automotores a partir de diseños propios. En este sentido, se va a abrir para la República Argentina todo un universo mucho más cercano al diseño y a la innovación en los países centrales que a su condición de país periférico y país en vías de desarrollo.
Como les decía, en ese sentido Argentina va a generar tanto la producción de aviones como de automotores. También va a haber producción naval e incluso de locomotoras, pero bueno, en este caso no los vamos a abordar, estos sectores, pero bueno, para que sepan que eso también se generó durante este periodo, ¿no? En ese sentido, tanto la aeronáutica como la producción de automotores perseguían un objetivo que era central, que era el de la autonomía tecnológica y económica, ¿no? Por eso, desde ese lugar hay que considerarlos estratégicos. ¿Por qué? Porque se consideraba ya para esa época, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, que había una asociación muy importante entre lo que era la innovación tecnológica, ¿sí? Desde el impulso endógeno, y el desarrollo, que para ese entonces las teorías del desarrollo, luego de la revolución industrial, se volvieron centrales para entender cualquier nación, ¿no? Y cómo cualquier nación se pensaba a sí misma y hacia el futuro. Dentro de estos sectores aparece todo un área específica que tiene que ver con el conocimiento intensivo, que en ese momento son claramente identificados con los intereses por parte del Estado. Ahora bien, el Estado va a impulsar desde ciertas políticas y desde ciertas dinámicas propias del desarrollo científico y tecnológico un complejo, ¿sí? Un complejo que va a implicar una transformación a nivel social en todas sus dimensiones de lo que hace a la estructura productiva del país. Básicamente va a estar, por un lado, orientado, ¿no? Por eso la aeronáutica va a ser importante, a un sector más de alta tecnología, cerca de lo que es la frontera tecnológica o lo que son los desarrollos de los países más innovadores, pero por otro lado va también a incurrir en la producción de automóviles, que si bien no son tan conocimiento intensivos, implicaban para el desarrollo económico un lugar central, ¿no? Porque la industria automotriz, lo sabemos, más al día de hoy, es una industria central para lo que hace a todo el tema de la estructura productiva de un país. Como pueden ver, durante estos 3 años, casi 4, que van desde 1952 a 1955, en Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, ya les vamos a contar de qué se trata, esta sigla IAME, se produjeron, entre otras, esta diversidad de productos, ¿sí? Pueden ver, por ejemplo, en las fotos superiores, el Pulqui 1 y 2, que eran estos aviones a reacción de los que hablaba hace unos minutos. A la derecha, en la línea superior, vemos al automóvil justicialista. En el medio tenemos, de izquierda a derecha, el tractor Pampa, un vehículo diseñado para generar innovación y dinamizar la producción agropecuaria. En el centro, el rastrojero, del que nos vamos a ocupar en este momento. Y a su lado la motocicleta Puma, que también van a poder leer. En este espacio no vamos a hablar de ella para usar mejor el tiempo, y vamos a centrar en el rastrojero, pero también está en el artículo el diseño y la fabricación de la motocicleta Puma, que guarda muchas características con el rastrojero. Finalmente, en la línea de abajo vemos un diseño que fue completamente innovador y revolucionario a la altura de los diseños que se realizaban en otros países, un automóvil Sport, se llamaba Justicialista Sport. En el centro tenemos un motor, porque la fábrica era no solamente de automotores, sino también de motores, y finalmente a la derecha una lancha deportiva, realizados tanto el automóvil como la lancha en fibra de vidrio, que hacia la década del 50 era uno de los materiales más innovadores que se conocían, que se estaban incorporando, y que se calculaba iban a ser centrales para producir toda una innovación a nivel de la fabricación de automóviles y embarcaciones. Finalmente esto no ocurrió, se siguen haciendo en general los automóviles de chapa, pero hacia mediados del siglo XX había una sensación bastante fuerte de que la chapa iba a ser reemplazada por este nuevo material, que era la fibra de vidrio. Y bueno, entonces en ese sentido, mientras por un lado se iban a generar algunos diseños que podría uno pensarlos como viejos, ¿no? Diseños parecidos a automóviles de 2 décadas atrás, también se estaba incursionando en las últimas tecnologías que se conocían hace el momento, como era la fibra de vidrio. De esta idea, esto va a ser muy importante, luego lo vamos a ver, porque implica que si bien el Estado era consciente de su dimensión primaria en esto de la producción de automotores, por eso empezaba con vehículos más bien simples y ubicados, insisto, en 2 o 3 décadas antes del momento en el cual se van a diseñar,
Por otro lado, se buscaba desde la otra punta de la innovación ir como cerrando esa brecha y en algún momento alcanzar a nivel general de toda la fábrica el estándar tecnoproductivo de las principales empresas fabricantes de automotores a nivel mundial. Entonces, ¿cómo llegamos, no? ¿Cómo llegamos de ser un país agroexportador hacia fines del siglo XIX a producir aviones y automotores, tractores, embarcaciones hacia mediados de siglo? En poco más de 50 años, ¿cómo Argentina pasó de exportar a Europa ganado en pie, esto es ovejas incluso vivas, ¿no? Sin casi ningún tipo de innovación tecnoproductiva, a diseñar este tipo de vehículos? Bueno, para entender esta idea, hay que, de alguna forma, ir hacia atrás y ver quiénes fueron los impulsores de todo este proceso. Y ahí aparece un pensamiento, un conjunto de ideas que no fueron entendidas así, no fueron nombradas así por quienes las portaron, pero que nosotros, como analistas, las vamos a llamar nacionalismo tecnológico o tecnonacionalismo, que fueron un conjunto de ideas que fueron surgiendo en un espacio que me gusta llamarlo tecnocastrense, ¿no? Un espacio donde hay ingenieros, pero que a la vez son militares. Entonces se empieza a combinar esto de, por un lado, la innovación tecnológica y el desarrollo de un aparato productivo más complejo, con la idea de lo nacional, y primero la defensa nacional y luego el desarrollo nacional a nivel económico. Entonces, podemos definir este nacionalismo tecnológico como un pensamiento que concibe el desarrollo tecnológico e industrial como un proceso fundamental para la autonomía económica y la autodeterminación política del país. De esta forma, en un conjunto de ingenieros militares, desde la década del 20, van a ir apareciendo algunas instituciones en el país muy claras que van a ir marcando esta línea que hacia mediados del siglo XX se va a consolidar como va a ser la producción de automotores y de aviones. Uno de los primeros datos que vamos a tener de esto es en 1920, la década de 1920, puntualmente en 1922, la creación de yacimientos petrolíferos fiscales. Ya para las primeras décadas del siglo XX se identifica como central la producción de hidrocarburos, tanto para lo que es la producción industrial como para lo que va a ser la producción de automotores, tanto para la maquinaria como para los automotores. Hacia 1927, Argentina crea la primera fábrica militar de aviones, que es el primer emprendimiento de estas características en un país latinoamericano. Y finalmente, la Escuela Superior Técnica del Ejército hacia 1930, donde se formaban ingenieros en diferentes ramas, especialmente en la aeronáutica. Argentina es pionera en la creación de instituciones para formar ingenieros aeronáuticos, incluso muchas décadas antes de formar ingenieros, por ejemplo, mecánicos. En el país ya se formaban ingenieros aeronáuticos. Entonces, hacia la década del 30 ya hay algunas instituciones. Luego, durante la década de 1930, una década en lo político muy cuestionada, considerada la década infame, a partir de unas prácticas llamadas fraude patriótico, donde las élites dirigentes amañaban, arreglaban las elecciones para poder seguir conduciendo políticamente el país. Esto se detiene de alguna forma, pero empieza a volver con mucha fuerza a principios de la década del 40, cuando se crea en 1941 la Dirección General de Fabricaciones Militares. Esta institución no solamente se va a orientar a crear y a fabricar insumos para la guerra en sí mismo, sino que, como producía todo tipo de insumos para el ejército, va a producir desde armamento hasta ropa, medicamentos, va a tener una cantidad de divisiones muy importante y va a implicar también la apertura de nuevos sectores y de nuevas líneas para la investigación y el desarrollo dentro de una empresa del Estado. Hacia 1944 se va a crear el Instituto Aerotécnico de Córdoba, que va a ser importante. El Instituto Aerotécnico de Córdoba se crea sobre la misma estructura de la fábrica, pero la diferencia es que la fábrica en general, al principio, compraba de alguna forma las patentes y los planos y diseñaba algunos aviones, y hacia 1944, con el Instituto Aerotécnico, crea toda una división de investigación y desarrollo que va a ser central luego para diseño, bueno, de aviones como el Calquín, y otros, pero fundamentalmente el Pulque hacia finales de la década del 40. También se crea en este año el Banco Industrial, que va a ser una entidad fundamental para promover desde el crédito en un país donde el acceso al crédito en general es complejo, hasta el día de hoy, incluso en Argentina, un banco sectorial para poder financiar todo este tipo de movimientos. Y bueno, ya más entrada la década del 40, con el peronismo
En el gobierno se va a crear SOMISA en 1947, la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950, IAB en 1952 y Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado en 1953. De esta forma vamos a tener hacia mediados del siglo XX un conjunto de instituciones públicas fuertemente ligadas a este proceso de innovación y desarrollo que tiene como objetivo nada más ni nada menos que transformar la estructura productiva del país y volver a Argentina un país por lo menos desarrollado, más cercano a los países industrializados de Europa y en el caso, bueno, Estados Unidos también y Japón, ¿no? Acercarse a esos parámetros de innovación y desarrollo. ¿Cómo van a ser estos nacionalistas tecnológicos para promover esto? Bueno, van a ir como contribuyendo de alguna forma, de forma en paralelo, porque realmente no se trató de un grupo, sino de iniciativas, pero que nosotros entendemos que fueron parte de un pensamiento de la época. La idea clave va a ser entender el desarrollo tecnoproductivo de impulso endógeno como un elemento central. Esto es, no solamente desarrollar tecnología a partir de la adquisición de patentes o la incorporación de ciertos conocimientos, sino que esos conocimientos se produzcan desde dentro del país. Para esto va a ser central la generación local de capacidades como una estrategia. Hacia la década del 40, finales sobre todo, va a ser muy importante, van a llegar a Argentina muchos ingenieros de Europa, muchos de Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, pero también de Inglaterra y de otros países de Francia, que van a venir a Argentina a, de alguna forma, compartir y volcar los conocimientos generados en estos países, y estos conocimientos van a ser apropiados, incorporados y luego desarrollados por ingenieros locales. Todo esto enmarcado en una idea que había hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo hacia mediados del siglo XX, la década del 50, la idea de que podía haber una tercera guerra mundial. Y esto básicamente iba a tener que ver con que Argentina debía prepararse para ello, por eso desarrollar el área de defensa, ¿no? Entonces ahí todo lo que fue la industria aeronáutica y cierto desarrollo de la industria de la guerra fue muy importante y fueron como de alguna forma el puntapié inicial para este proceso. De allí la idea de desarrollar una planificación tecnoproductiva, lo cual en 1943 va a comenzar de manera un poco más moderada, pero luego hacia 1946, cuando llega al gobierno Perón y todo un conjunto, no solamente Perón, sino todo un conjunto de militares y de ingenieros, van a empezar a desarrollar a partir de lo que es el primer plan quinquenal una planificación de esta estrategia, ¿no? Básicamente va a consistir la estrategia en crear empresas e instituciones públicas que controlen y dirijan el proceso. Siempre pensando en la industria privada como un elemento central, pero entendiendo que, de acuerdo a las condiciones de la estructura económica argentina, era difícil que surgieran iniciativas de índole privado, sino era a partir de un primer empujón por parte del Estado. Por eso todo este conjunto de instituciones van a ir conduciendo este proceso. A la vez esto debía darse en un marco de una regulación sectorial. Esto es, nada de lo que ocurre en nuestras sociedades modernas puede realizarse si no es a partir de la regulación del Estado. Todo proceso que nosotros revisemos a nivel histórico, sobre todo en los últimos 200 años, vamos a encontrar que está fuertemente identificado con una serie de leyes que lo promovieron, lo acompañaron y lo impulsaron. De aquí surge la idea de hacer toda una regulación especialmente para la industria. Y finalmente, junto con este desarrollo de la industria por parte del Estado, ir tratando de movilizar a la industria privada, de sentido movilizar los capitales privados, que es difícil que en un momento tan incipiente de la industria se vuelquen a esas grandes inversiones industriales, ¿no? que son propias de una industrialización más madura. En Argentina todavía esto no era posible. Todo esto con el objetivo de desarrollar una mayor autonomía tecnoproductiva y promover el desarrollo económico. Entonces, como les decía, había sido muy importante la producción de aviones en Argentina. Ahora bien, ¿cómo es que pasamos de aviones a automotores? En realidad, si uno lo piensa, son dos tipos de vehículos, pero la verdad que no hay una relación directa entre producir aviones y producir automotores. Bueno, esto va a tener que ver con un marco en el cual Argentina identifica la producción de automotores como algo importante, pero entiende que no tiene dadas todavía algunas condiciones como para poder impulsarlo. Ahora bien, ¿en qué sentido fue muy importante la industria aeronáutica? La industria aeronáutica creó un estilo que luego es reproducido por la industria automotriz, que nosotros identificamos como de resignificación de tecnologías.
¿Qué significa resignificar tecnologías? Es un proceso que en general todas las economías en desarrollo realizan. Tiene que ver con reasignar el sentido, refuncionalizar lo que uno ya sabe, los instrumentos que uno tiene, la maquinaria que uno tiene, para generar otro tipo de proceso. Por ejemplo, refuncionalizar parte de un artefacto, rediseñar ingeniería a partir de un artefacto ejemplar. Un artefacto ejemplar es tomar un vehículo X o una máquina X, identificarla como un modelo a imitar y luego a partir de una serie de procesos de ingeniería reversa y luego de reingeniería tratar de innovar un nuevo artefacto, pero teniendo en cuenta un artefacto precursor, un artefacto ejemplar. Entonces, esto se hizo mucho a nivel aeronáutico primero. Se compraron licencias, se adquirieron planos, vinieron ingenieros de Europa, pero progresivamente la idea era empezar a innovar sobre esto. ¿Y cómo se innovaba? Bueno, partiendo de lo disponible, tanto a nivel infraestructura como de conocimientos, y ir generando de esta forma innovaciones. Entonces, la idea de resignificación es central, al día de hoy sigue siendo central, y si ustedes lo piensan a nivel del desarrollo tardío de países industrializados, también fue muy importante. Hoy, me imagino, una empresa que todos conocen es la empresa Yamaha, que produce motocicletas, instrumentos musicales, incluso muebles en Japón. Esta empresa se fundó a partir de su creador, que era, no me acuerdo su nombre de pila, pero su apellido era Yamaha, que logró importar un piano en Japón, que estaba prohibido la importación de ciertos artefactos, logró importar un piano y lo copió uno a uno ese piano y ahí nació lo que hoy conocemos como la empresa Yamaha, que es una gran corporación internacional que tuvo su origen en la imitación, la copia y luego la innovación a partir de esa imitación. Esto es muy importante, que es el rediseño y la reingeniería. Pero por otro lado es muy importante también la refuncionalización de partes o de equipamiento. ¿Por qué? Porque en este caso se va a tomar todo lo desarrollado por el complejo industrial aeronáutico para montar sobre esto ya desarrollado y ya consolidado un complejo industrial automotriz. En ese sentido se va a transformar una fábrica de aviones o una parte de la fábrica de aviones en una fábrica de automotores. Esa va a ser, de alguna manera, la clave de este proceso, ¿no? Ahora nos podríamos preguntar por qué la industria automotriz, ¿no? ¿De dónde? Bueno, claramente hacia principios del siglo XX el automotor revoluciona todas las comunicaciones, ¿no? De la misma forma que el ferrocarril lo había hecho a mediados del siglo XIX, a principios del siglo XX el automóvil y el camión, todos los tipos de automotores van a revolucionar las comunicaciones. De hecho, desde principios del siglo XX, de 1914, ya se radica en el país la empresa Ford, con una filial que traía importadas en caja los componentes de los automóviles y eran ensamblados en Argentina. Esto va a generar toda una revolución a nivel tecnoproductivo y va a ser identificada por el Estado argentino, en este caso, como un sector central para impulsar toda la economía. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra cómo hay todo un ciclo en el cual se van generando importaciones en el país. La curva que sube es cuántos vehículos se importan a nivel nacional, y vemos que cae también, porque hay también momentos en los cuales a nivel, por cuestiones externas en general, que tienen que ver con la producción a gran escala, cuando se logra importar muchos automóviles, luego la crisis de 1930 interrumpe esto, hay una recuperación de la crisis donde se vuelven a importar automóviles, pero ya hacia 1935 la importación va a caer y va a caer luego de la Segunda Guerra Mundial, muchísimo, por lo cual se va a ir generando de esta forma, con esta caída de las importaciones, un desabastecimiento muy significativo del parque automotor. ¿Qué va a implicar este desabastecimiento? No puede desarrollarse la industria sin el automotor para el transporte de mercancías, incluso el transporte de personas a nivel urbano. Entonces el Estado va a identificar que al no poder importarlos, porque los países principales están volcados hacia la guerra, entonces no pueden producir automóviles para Argentina. A partir de 1941, que Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, se va a interrumpir absolutamente la importación de automóviles. ¿Cómo se da solución a este problema? Que a la vez, por un lado, no se importaban autos, pero por otro lado, este sistema del ensamblaje, de armar los componentes importados, no generaba integración tecnoproductiva, no se incorporaban ni conocimientos, ni primas locales, ni bienes intermedios. Entonces, de esta forma, el sistema de ensamblado no era positivo para que el Estado desarrollara una producción integrada para promover la industrialización, pero por otro lado tampoco había automóviles. Entonces,
lo que se va a buscar por parte del Estado es tratar de generar en el país fábricas de automotores. Lo primero que van a hacer es invitar a las empresas transnacionales que ensamblaban automóviles que se radiquen en el país. Va a viajar una misión especialmente a Detroit, que me imagino conocerán como la ciudad de automotriz en Estados Unidos. Y luego, a partir de la negativa de las tres empresas más importantes, que eran Chrysler, General Motors y Ford, que por otro lado estaban radicadas en el país, el Estado va a tratar de generar esa dinámica dentro del país. ¿Sí? Allí van a haber una serie de procesos donde lo personal va a tener mucho que ver, cierto ímpetu de algunos funcionarios del Estado, pero rápidamente se va a volver una política pública, entonces ahí vamos a poder analizar mejor y ver cómo se fue dando todo este proceso. Básicamente lo que entiende el Estado para impulsar la industria es que el sector automotriz es una industria estratégica. ¿Se acuerdan como planteamos al principio esa idea de industrias estratégicas? ¿Por qué? Porque por un lado la industria automotriz demanda bienes de todo tipo, bienes intermedios, materias primas. Hacia mediados de la década de 50 hasta madera tenían los automóviles, ¿sí? Madera, cauchos, todo tipo de plásticos, vidrios, chapas, todo tipo de componentes de bulonería. Entonces, es un sector que demanda mucho. ¿Esto qué quiere decir? Que si fabricamos automóviles en el país, vamos a tener que necesitar todos estos insumos. Por lo tanto, esto va a generar una serie de encadenamientos hacia atrás, esto va a promover la generación de talleres y de empresas a nivel local que produzcan estos insumos. Entonces, para esto, en primer lugar, es considerado un sector estratégico. Luego, va a aparecer una serie de leyes especiales que van a regular cuáles son las preferencias del Estado. ¿Sí? Esto quiere decir que el Estado va a dar una serie de estímulos fiscales y de todo tipo, de crédito y demás, a las empresas que se orienten hacia este tipo de producción. Va a expandir el banco industrial y va a generar a partir de todas las divisas que entran por la exportación de granos, una transferencia al sector industrial para dinamizar. ¿Sí? Esto va a ser central. A su vez, va a ir creando una serie de estructuras de empresas públicas para capacitar técnicamente a las empresas e ir generando estos proveedores que les decía que son centrales. Es en este escenario, entonces, que va a aparecer el proyecto de fabricación de automotores en el Instituto Aerotécnico. Básicamente se identifica el sector automotor como un sector estratégico. Es imposible que las empresas que son especialistas en esto se radiquen en el país, no quieren hacerlo, entonces el Estado diseña un plan para empezar a hacerlo. ¿Qué es lo primero que hace? Crea una división dentro de la fábrica militar de aviones, del Instituto Aerotécnico, perdón, ya para ese momento es el Instituto Aerotécnico, se va a crear una división especial para el diseño de un automotor. ¿Sí? Este automotor que se va a diseñar va a ser el automotor justicialista y va a empezar al principio sin tener o sea, al principio no va a haber una fábrica de automotores, sino que va a haber solamente una división dentro de la fábrica, dentro del Instituto Aerotécnico de la fábrica de aviones. Estoy esperando. Aquí está. Bien, ahí cargo la diapositiva. Entonces, en 1951 se va a empezar a diseñar en esta división que le digo, la división de automotores dentro del Instituto Aerotécnico, un automóvil. El justicialista se le va a llamar a este automóvil y va a seguir todos los procesos que hasta ese momento se seguían en las grandes empresas fabricantes de automotores, desde, como ustedes pueden ver en estas fotografías, el diseño en plano, primero las maquetas en otra escala, finalmente la maqueta en madera 1 en 1, el diseño del chasis, el diseño de un motor, finalmente el diseño de su prototipo en chapa y finalmente el automóvil. En todo este proceso, si bien el equipo va a ser mucho menor a los equipos de las empresas transnacionales, va a contar con casi todos los mismos miembros, ¿no? Desde proyectistas, dibujantes, chapistas, mecánicos que van a encargarse de diseñar este automóvil. Básicamente, la idea del automóvil va a ser copiar la mecánica de un automóvil DKW, un automóvil alemán, que era conocido por ser un automóvil compacto y de mecánica relativamente simple. Y se va a decidir entonces que se va a copiar toda la mecánica de este automóvil y se va a orientar el diseño a la carrocería y el motor fundamentalmente. Esto va a ir generando dentro de esta división una serie de departamentos orientados a cada una de las partes, componentes que el auto va requiriendo. A su vez que se va a recurrir a una práctica que es la de ir pensando qué tipo de proveedores pueden ir fabricando cada uno de estos componentes. El automóvil justicialista
comercialista, como les decía, siguió todos estos parámetros, se produjo, se vendió, pero en general no es objeto de estudio por parte nuestro como algo muy significativo, porque finalmente por diferentes cuestiones que si quieren luego las profundizamos en la siguiente etapa de esta charla, pero básicamente no tuvo demasiado éxito comercial, porque bueno, no fue identificado, finalmente su precio fue muy alto, no era posible adquirirlo por parte de los trabajadores, entonces finalmente si bien se realizó, se diseñó, se produjo y se comercializó, no tuvo el resultado que esperaba por parte del Estado. Pero sí fue muy importante para inaugurar todo este proceso de diseño y fabricación de automóviles en el país, que, como vemos, por lo menos en esta instancia siguió todos los parámetros. Ahora bien, los resultados que se fueron dando, positivos en términos del diseño y cómo iba avanzando el prototipo del automóvil judicialista, impulsaron al Estado a crear una nueva institución, como se había adelantado antes, que es Industrias Aeronáuticas y Mecánica del Estado, que se inaugura en 1952 sobre las instalaciones de la propia fábrica militar de aviones. Se crea una nueva empresa que el Estado orienta hacia la producción aeronáutica y automotriz. En esta imagen pueden ver una salida de la fábrica, de la empresa, donde van a distinguir cómo la mayoría de sus trabajadores salen en motocicletas. Estas motocicletas son motocicletas Puma, ¿sí? Esta foto no es del día de la inauguración, claramente es de algunos años posterior, donde aparte los trabajadores de la fábrica podían comprar a un precio bastante asequible y en cuotas descontado por planilla, estas motocicletas que ellos mismos fabricaban. En ese sentido, como había pensado Ford en su momento para la producción de automóviles a principios del siglo XX, la idea era que los obreros que fabricaban las motocicletas también fueran aquellos que las compraban, ¿no? Y las utilizaban. Entonces ya en este escenario de creación de IAME, se empieza a dar y a darle más forma y a constituirlo como un elemento más formal, un proyecto que había comenzado a principios de 1952, cuando todavía IAME no había sido creada, que era el de construir y fabricar un artefacto, un vehículo para el campo. ¿Cuál es el origen de este artefacto? Básicamente, la idea era salvar un error. Se habían comprado una serie de tractores para modernizar el agro en Argentina, que era, como les había dicho, un sector muy importante para generar desde allí las divisas que luego eran utilizadas para la industria. Pero ¿qué ocurre? Se compran una serie de tractores que se llaman Empire. Estos tractores Empire en realidad no eran diseñados para actividades agropecuarias, sino para el transporte y el acarreo de armamento en los hangares, por lo que cuando los tratan de utilizar en el campo no pueden utilizar, se generan accidentes, incluso porque no estaban preparados para la infraestructura rural. Entonces el Estado decide retirarlos y los coloca en un galpón, se empiezan a echar a perder y acá vuelve a aparecer el personalismo. El director del Instituto Aerotécnico, gobernador de Córdoba y ministro de Industria, Juan Ignacio San Martín, todos esos cargos tenía durante el peronismo, decide ver si se puede hacer algo con estos tractores y le encarga a un ingeniero muy joven, un ingeniero de 28 años que en ese momento se encargaba de hacer ecuaciones para el tren de aterrizaje del avión Pulqui. Si no se anima, porque él tenía conocimientos informales en mecánica, insisto, no había ingenieros mecánicos todavía, no existían en el país. Este era un ingeniero aeronáutico, pero que conocía mucho de mecánica. Entonces, este ingeniero, el ingeniero Raúl Gómez, que si vieron el documental seguramente pudieron verlo y ver cómo hablaba y demás, yo lo entrevisté y fue central para toda esta investigación. Raúl Gómez decide con un equipo muy pequeño de 5 o 6 personas empezar a trabajar en la transformación de este tractor Empire en un vehículo para el campo. ¿Qué es lo primero que hace Gómez? Y acá aparece fuerte esta idea que les decía hoy de la resignificación tecnológica. Dice, bueno, ¿qué vehículo tengo yo en la cabeza? ¿Qué vehículo yo sé que funcionaba bien y que conozco? Bueno, él pensó en un Ford, una camioneta Ford, un pequeño camión Ford de 1937, que él conocía, que era de su familia, el cual había reparado muchísimas veces, por lo tanto conocía muy bien su mecánica y todo lo que era la transmisión y diferentes componentes del artefacto. Entonces toma este artefacto, este camión Ford, de alguna manera como un artefacto modélico, no hace una ingeniería reversa sobre él, pero con todo lo que recuerda empieza a pensar en cómo diseñar un nuevo vehículo. Básicamente lo primero que se hace, se crea un equipo, que lo primero que se hace es identificar qué partes del tractor puede utilizarse para fabricar un vehículo, un utilitario para el campo. Deciden que van a utilizar el motor, la caja de velocidades
la común, no la de fuerza, porque el tractor traía 2 cajas de velocidades, como traen hasta el día de hoy. La transmisión, que era fundamental, el cardan, el diferencial y el radiador. Todo esto se va a poder reutilizar de los tractores, que eran alrededor de 2.500 más o menos. Ahora bien, bueno, esto lo vamos a reutilizar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a tener que diseñar? Bueno, básicamente para todo lo que hay que diseñar hay que establecer una serie de criterios centrales para el diseño. Porque además a todo esto estaban medio apurados con el tiempo porque les habían pedido en febrero que querían presentar el rastrojero para el 1 de mayo en una muestra nacional donde se iban a presentar una serie de otros vehículos, entre ellos el justicialista, pero bueno, el rastrojero había empezado mucho después, en febrero de 1952. ¿Cuáles son los criterios que establecen? Básicamente 3. Utilidad, esto es, el vehículo tiene que ser útil, tiene que servir. Simplicidad, su mecánica, tanto para el diseño como para la fabricación, tiene que ser simple, y esto es muy importante, y ya se toparán con estas decisiones como ingenieros en el futuro muchas veces, donde no solamente hay que pensar en cómo diseño algo, sino cómo luego va a fabricarse eso que estoy diseñando, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Cómo se va a fabricar el vehículo, entonces ahí tiene que ser simple, y básicamente, si quiero que este vehículo sea adquirido por pequeños productores rurales, su costo tiene que ser adecuado para ellos, por lo tanto tiene que ser lo más bajo posible. Con estos criterios, entonces, comienza lo que es el diseño del rastrojero. Se diseña el chasis, la caja, la cabina, como ustedes pueden ver en esta imagen, lo más simple que se pueda. Hay una frase de Raúl Gómez que me encanta utilizarla para describir todo el proceso, tanto el político y económico a nivel nacional como el del diseño del artefacto. Entonces, salvar todas las distancias de análisis entre lo micro y lo macro y explicar que en esta, ustedes pueden ver ahí el guardabarros delantero, ¿sí? Que es como una S, una generatriz. En ese guardabarros del rastrojero, según Gómez, estaba representada toda la idea del diseño del rastrojero. Y yo creo que sirve para entender todo el proceso de diseño automotriz durante el peronismo. Y es que lo que piensa Gómez es, ¿para qué sirve un guardabarros? El guardabarros sirve para que el barro no vaya hacia la cabina. Bueno, yo tengo que fabricar, tengo que diseñar y producir el guardabarros más simple que pueda hacerlo. ¿Cómo hago? Bueno, tomo una chapa, le genero 2 curvas, como ustedes pueden ver, y luego le hago una pestaña solamente con el fin de que la chapa obviamente no corte, pero solamente con ese fin. Ahora, ustedes lo piensan, se diseña un guardabarros solamente con una chapa a la que se le aplican 2 momentos de presión para generar esa S que finalmente va a impedir que el barro llegue a la cabina. Esto es lo más simple que se podía utilizar, cumpliendo toda la utilidad que necesita, en este caso el componente como es el guardabarro. Siguiendo esta noción de diseño, se diseña todo el artefacto. Pero acá aparece también otro elemento que es central y conocido hasta el día de hoy del rastrojero, que es su caja. La caja del rastrojero tiene una innovación en relación a cualquier otro tipo de caja que hasta ese momento tenían los diferentes vehículos. La caja del rastrojero, ustedes la pueden ver en esa imagen, que en realidad, como lo ven, son 3 maderas puestas en un bastidor de metal, tiene una particularidad. Hacia abajo de ese panel de madera hay unas bisagras que permiten que el rastrojero, si uno quita una serie de seguros, pueda transformar esa caja en una plancha. Esto le va a dar al rastrojero una versatilidad que va a ser característica y que va a permitir que un pequeño productor rural pueda tanto colocar sobre su caja, utilizando las barreras, algo que no quiere que se caiga, pero también pueda, bajando esas barreras, colocar una vaca, un poste de alambrado que exceda las dimensiones de la caja, un fardo de pasto o lo que fuere. Esta versatilidad, que luego va a ser también considerada en la ciudad, le va a dar al rastrojero una fama muy importante, por lo que va a ser preciado y muy bien valorado por todos aquellos que lo dicen, ¿no? Entonces, bueno, a partir del rastrojero se generan toda una serie de procesos de aprendizaje, ¿sí? Que van a implicar una acumulación de capacidades. Este equipo de ingenieros va a aprender mucho sobre mecánica, van a aprender y a diseñar muchos procesos productivos, se van a generar una serie de dinámicas problema-solución, una serie de innovaciones de producto y proceso, y básicamente se van a crear nuevos usuarios, ¿sí? Porque el rastrojero va a ser entendido fundamentalmente como un artefacto político, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir?
que el rastrojero va a ser diseñado desde su primera concepción como un artefacto que tiene que dar cuenta de cierta dinámica política y económica para un país. Una vez que se agotan entonces estos tractores, se decide que hay que ponerle un nuevo motor al rastrojero, pues se acaban los 2.500 motores del tractor, y lo que se hace es pensar, bueno, ¿vamos a comprarlo o vamos a fabricarlo? Rápidamente la idea es que fabricarlo implicaba un tiempo que no se podía esperar la producción y se decide comprar. Para ello finalmente se van a hacer una serie de pruebas, eso lo pueden leer bien en el artículo, que está bien aclarado ahí cómo se va dando todo, y se genera un concurso en el cual termina ganando la empresa Borgward, que es la que presenta el mejor rendimiento y los menores costos de producción, ¿sí? Finalmente el rastrojero, a partir de este nuevo motor diésel, que va a ser en ese momento identificado como el combustible para el trabajo, va a tener un costo, como ustedes pueden ver, operativo, que va a ser muchísimo inferior, muy inferior al de cualquier otro vehículo. El promedio de los otros vehículos, por ejemplo, para hacer 100 kilómetros era 255 de 28 pesos cada 100 kilómetros, mientras que el rastrojero va a ser de 4 pesos con 60, un quinto del costo operativo. Si pensamos en un pequeño productor, este elemento va a ser central para tener en cuenta a la hora de adquirir un producto. Un producto no solamente es barato, sino que además es barato mantenerlo y es barato ponerlo en funcionamiento. De hecho, como el rastrojero finalmente era muy celoso para arrancar, los vehículos diésel en general lo son, porque hay una serie de calentadores que ahora vienen con calentadores, en esa época no existían. Muchas veces era tan bajo el consumo que tenía que si se venía de noche de realizar alguna actividad en el campo y había que prenderlo de vuelta a la mañana siguiente, muchas veces lo dejaban regulando toda la noche porque el consumo que tenía era tan bajo que no implicaba un gasto muy, muy grande. Ustedes ven, entonces, el rastrojero, si vemos los tres momentos, ¿no? El prototipo, luego el prototipo que era el vehículo primero diseñado, luego el rastrojero con nafta, que fue este que vimos de 1953, que es el del tractor, y finalmente el rastrojero diésel, con el nuevo motor, en el 54, van marcando, ustedes lo pueden ver ahí en negrita, cómo se van incorporando elementos que al principio hay muchos importados, porque el tractor era importado, muchos elementos que eran norteamericanos. Ya en el rastrojero en nafta hay muchos componentes que son argentinos, como los amortiguadores, el chasis, que es fabricación interna, la caja de carga y demás. Y hacia 1954, cuando se incorporan el motor, la transmisión, la caja de velocidades que fabrica Borgward en Argentina, ya casi todos los componentes más importantes del vehículo son locales. Esto es, se va alcanzando no solamente el diseño y fabricación de artefactos a nivel endógeno, esto es desde el propio país hacia el mercado interno, sino que esto se va haciendo, generando una articulación y creando en este proceso todo un entramado productivo, porque todos esos proveedores son nacionales. Esta imagen, que es bastante compleja, cuando lean el artículo van a ver cómo esto se aclara bastante más, pero básicamente la idea es mostrarles, esto que es una alianza sociotécnica, es todos los elementos, componentes sociales, tecnológicos, que aparecen y que son fundamentales para que finalmente el rastrojero exista. Desde un gobierno nacional que impulsa todo el proceso a partir de la creación de una institución, que a veces se articula con empresas extranjeras, como va a ser Borgward, luego va a ser ICA y otro conjunto de empresas, y empresas mixtas, tanto públicas como privadas, por un lado. Por otro lado, va a promover todo el proceso de la creación de escuelas técnicas. En ese escenario se va a crear la Universidad Obrera. Ustedes deben conocer la historia de la Universidad Obrera, que finalmente luego se transforma en la Universidad Tecnológica Nacional, con la idea de formar profesionales, ingenieros asociados al proyecto y que puedan ser, que a la vez puedan generar nuevos diseños y nuevas innovaciones. En todo este escenario, aparte, se va a crear se va a promover el desarrollo del banco industrial para proveer tanto a pequeñas como medianas industrias de capital, de maquinaria, de capacitación necesaria. Se van a producir estos automotores y finalmente el Estado va hasta crear un concesionario mixto, el CIPA, para vender estos automóviles y generar un mercado automotriz denso, articulado a nivel productivo y que pueda resolver con su propia existencia tanto a nivel del abastecimiento, que era un problema central, como el nivel de la articulación y la generación de sectores dentro de lo que era el país. De esta forma vemos cómo en un proceso de 3 años se pasa de un desabastecimiento del parque automotriz a un mercado local de automotores, que si bien todavía es bastante incipiente,
y no alcanza para resolver toda la demanda, empieza a mostrar por lo menos ciertos síntomas de articulación y degeneración, ¿sí? Esto nos sirve para entender algunas dimensiones y algunas cuestiones que son centrales para el desarrollo tecnoproductivo, ¿sí? Que es el rol del Estado. En este sentido, el rol del Estado fue central ¿para qué? Para, por un lado, identificar tanto los sectores productivos más dinámicos del momento. En este caso, el sector automotriz era dinámico a nivel mercado y la aeronáutica era dinámica a nivel innovación y desarrollo. La planificación y la creación de las herramientas específicas para este desarrollo tecnoproductivo. Esto es diseñar la creación de empresas, el fomento al crédito, crear allí donde no hubiera profesionales, traerlos de afuera, generar instituciones como escuelas técnicas y universidades para promover esto. O sea, cooptar los recursos humanos, formar en las plantas industriales. IAME se convierte en una tiene una escuela de oficios donde se forman torneros, mecánicos, donde se forman carpinteros, una escuela en la cual forman muchos tipos de técnicos. Cómo se articula todo este sistema productivo con la integración y la formación de mano de obra calificada en sectores estratégicos, cómo se integra de forma vertical las cadenas de valor, esto es, ir creando, ir fomentando la creación de proveedores para desde la industria terminal dinamizar todo un sector y finalmente construir un mercado. Y finalmente promover la generación de los diseños locales en los sectores aeronáutico y automotriz, que se materializó en un conjunto de prototipos y la fabricación en serie de estos diseños, ¿no? Básicamente, la idea es entender cómo realmente promover una economía desarrollada e integrada a nivel local es central la generación de ciertas políticas y la articulación de ciertos factores institucionales, pero también humanos, ¿sí? Porque ciertas personalidades son centrales y esto nos da finalmente la constitución y la creación de una serie de artefactos que entendemos el rastrojero es uno de los mejores ejemplos de ello, pero que hay otros como se ha mencionado, la motocicleta Puma, la Fragata Libertad, las locomotoras justicialistas y todos los aviones que se fueron desarrollando durante el periodo. De esta forma, entonces, la idea es entender tanto la innovación y el desarrollo desde lo artefactual como desde la política pública y entender que esta relación entre tecnología y sociedad es indisociable y que no se puede pensar una sin la otra. Así que bueno, hasta acá la charla, contarles un poco de qué se trataba todo esto. Les agradezco mucho la atención que tuvieron y bueno, a partir de ahora, si les parece, abriríamos el espacio para preguntas. Bueno, Facundo, muchas gracias, muy clara la presentación. Tómate un vasito de agua y vamos a ir escuchando. Sí. Vamos a ver qué nos quieren comentar acá. Esta gente linda que nos acompaña. Escuchamos. Bueno, ¿nos escuchamos o miramos al chat también, no? Las dos cosas. Sí, estamos sin micrófono para no acoplar, pero nos pueden escribir. Ahí vemos que están escribiendo múltiples usuarios. Ahí hay que tener un poquito de paciencia. Sí, no hay problema. No hay problema. Me pasé un poquito en el tiempo, pero bueno, viste que no lo pude calcular muy bien porque no había forma de calcularlo. No hay problema, estamos muy bien. Acá felicitan por la buena exposición y el gran estudio de este trabajo que se ha presentado. La verdad que fue muy claro y también bastante vinculado con los temas que vamos viendo. Vamos a ver acá si hay alguna pregunta o se reafirma alguna idea en función de los temas que vamos trabajando. Federico dice que la charla fue excelente, una gran investigación de los temas presentados y los detalles de todos los aspectos. Fabricio también, algunos datos dice que él no los tenía. Steven comenta que es muy interesante, muy claro el concepto, el significado del rastrojero en la historia de nuestro país en cuanto a la innovación tecnológica y a la industrialización. ¿Cuál sería la opinión pública sobre estos procesos? ¿Cómo fue visto? Pregunta acá alguien de nuestros invitados. Muchas gracias, dice Agustín.
Bueno, te van llegando estas preguntas, por ahí lo respondemos un poco, ¿te parece? Sí, ¿Querés que vaya dale. respondiendo? Sí, sí. ¿Cómo fue la Bien. opinión pública? Bueno, básicamente, sí, a nivel de la gente en general, lo iba recibiendo a medida que iba ocurriendo. Tanto el rastrojero como la moto tuvieron un éxito arrollador a nivel del mercado. Por lo tanto, se entiende que fueron muy bien recibidos. Si bien ambos, tanto el rastrojero como la moto, también eran criticadas por su simplicidad, no eran los vehículos más confortables por ahí ni los más modernos, pero la verdad que el mercado lo recibió muy bien y se empezó a generar, sobre todo en Córdoba, que es donde ocurre todo esto, esta idea de cierta potencialidad del país para crear todos estos procesos, ¿no? Digo, en ese sentido fue bastante bien visto, aunque algunos, bueno, resaltaban por ahí ciertos rudimentos de la fabricación y el diseño, pero bueno, el mercado lo aceptó muy bien. Acá Giovanni dice, felicita por la presentación y él nos pregunta si ves viable la creación de un proyecto similar al del rastrojero en la actualidad, dado que los precios del mercado automotor están ampliamente inflados. Sí, dos cosas primero. No, por un lado están inflados, pero por otro lado también son caros porque hay todo un componente todavía de importación en la industria automotriz que encarece mucho el costo de los automotores. Hace poco había un proyecto de rastrojero, de hecho yo colaboré en algún momento con una persona que tenía intenciones de retomar la idea de un rastrojero y hacer un rastrojero en el siglo XXI y demás. Yo acompañé, asesoré y demás, pero la verdad que es muy complejo pensar hoy una industria automotriz con la complejidad que hay hoy a nivel internacional de lo que es la industria en general, de una industria nacional. Debería haber una intención muy fuerte por parte del Estado y generar una inversión altísima porque habría que realmente salir a competir con firmas transnacionales absolutamente consolidadas en el mercado. En la década del 50 esto era también así, pero todavía había un camino que se iba recorriendo, ¿no? Hoy por hoy, con los procesos robotizados, el control numérico y demás, la inversión sería muy grande y el proceso sería muy largo. Habría que ver qué Estado es capaz de generar un proyecto tal, ¿no? Sabiendo que lo empieza hoy y hay que terminarlo de acá a unos años. Un dato de color, ustedes saben que Argentina tiene un plan para el diseño de satélites, que eran 3, y un gobierno empezó a fabricar 2, y cuando cambió el gobierno no se fabricó el tercero. Entonces digo, ojo con eso también, hay que pensar las políticas, pero también hay que pensarlas y hay que pensar que tienen que ser políticas de Estado. Si son políticas de un gobierno, pueden cambiar cuando cambie el gobierno. Entonces hay que construir mucho para poder darle a esto cierta viabilidad, ¿no? Justamente nosotros estuvimos viendo ahora el tema de políticas de ciencia y tecnología y algo que intentábamos explicar era esto, separar los gobiernos de las políticas de Estado como una clave para lograr el desarrollo. Acá tenemos un agradecimiento y una reflexión, te piden sobre cómo la ingeniería se orientó sobre el desarrollo de productos nacionales de gran demanda. Ah, no, está reafirmando lo que vos comentaste, Omar Cura. La creación de la Universidad Sí, sí, Obrera, las escuelas técnicas. Acá, gracias por la claro, exposición. sí, sí. Es posible que no se termine de resolver a lo largo de nuestra historia reciente la transferencia de recursos del sector agropecuario industrial para poder establecer un modelo de desarrollo, pregunta. Uf, mirá, no me voy a meter en eso porque quedaríamos hasta las 3 de la mañana, pero básicamente para que cualquiera reflexione sobre esto, pensemos que en el 2008 hubo toda una movilización en torno de una ley que implicaba mayores retenciones en el sector agropecuario para volcarlos, entre otras cosas, al sector industrial, y esto fue resistido y hasta el día de hoy sigue siendo controversial el tema de retenciones. Entonces, bueno, hay que ver qué tipo de densidad política tiene un Estado para poder conseguir esto. Yo creo que es central y que un país que venda soja para que consuman los chanchos en China no es un país que va a cambiar su estructura económica. Pero bueno, no alcanza solamente con tener buenas ideas o planificarlo, sino que hay que construir los instrumentos desde las políticas y desde la política económica para que esto sea viable. Entre otras cosas, comento rápidamente que hoy por hoy lo que estamos analizando son, por ejemplo, entre otras cosas, los satélites los ARSAT, ¿no? Los satélites que se diseñan y se fabrican en Argentina. Dejamos un poco la industria automotriz y estamos analizando esas cosas, cuando también hay innovación, desarrollo y la idea de construir un sector. Pero es muy complejo, insisto, se habían
lanzado 3 satélites ARSAT y se pudieron fabricar solo 2, ¿no? Sí, acá lo que me aclaran sobre esta reflexión, lo que querían era una reflexión tuya respecto de, en ese momento, el significado de la creación de la Universidad Obrera, el impulso hacia la educación técnica, cuál sería el rol de los ingenieros en relación con el desarrollo. Esa es la pregunta que quería hacer Omar. Y es central, Karina. Yo no sé si ustedes, no sé si trabajan con PLAX. ¿Dan algo de PLAX en el curso? Todavía no lo Pensamiento latinoamericano en ciencias sociales, perdón. Es la próxima unidad. Tiene pero lo van a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver, sí. Perfecto, entonces lo van a ver en el propio curso. Van a ver cómo, bueno, hacia la década del 70 todo un conjunto de personas vinculadas con la tecnología, con ingenieros, físicos y demás, van a plantear la importancia de la innovación para el desarrollo integral de un país. Entonces, en ese sentido, el rol de la ingeniería es fundamental, pero articulada, como decía hoy, la tecnología no es neutral, por lo tanto tiene que estar articulada con una política que la conduzca. Eso sería central. Se sabe que se cuenta con cierta infraestructura a nivel cognoscitiva, ¿no? Tenemos muchos ingenieros. El tema es qué van a diseñar esos ingenieros, qué van a crear, ¿no? Ahí la política es importante. Bien, acá había un comentario respecto de nuevos desarrollos tecnológicos, sobre todo en el sector aeroespacial, de satélites, creo que ya lo comentaste recién. Ariel acá nos dice que le pareció muy claro la relación para el desarrollo tecnológico de la función del Estado, el rol del Estado, y él lo que quisiera saber es cuál es tu mirada respecto de la industria argentina en ese sentido, por ejemplo, respecto del sector aeroespacial. Mira, sobre eso estamos investigando. Yo dirijo un PICT, un proyecto de investigación científico y tecnológico financiado por la Agencia Nacional, donde estamos investigando justamente este proceso, ¿no? Sobre todo nos orientamos a los satélites, a los ARSAT, ¿no? Que son satélites de telecomunicaciones que además de ser importantes para la innovación, generan incluso recursos para el país y aportan soberanía. Sobre eso, bueno, estamos escribiendo. De hecho, creo que para fin de año va a salir un libro de la Universidad Nacional de Río Negro, en el cual tenemos un capítulo especialmente orientado a esto. Y básicamente la idea es seguir analizándolo y desde ese lugar promover el desarrollo, ¿no? Ver en qué sentido estas políticas contribuyen a la generación de desarrollo, ¿no? Bien, acá Fernando nos habla respecto de la situación en América Latina y él dice si sigue siendo conveniente seguir trabajando de esta forma, apostando a esta matriz productiva, o si sería preferible apuntar a la investigación básica con foco en soluciones locales estratégicas. Y agradece la charla. Claro, bueno, Fernando, es muy interesante lo que decís porque es una discusión que incluso seguimos dando hasta el día de hoy, ¿no? Y en ese sentido les pido que pongan mucho interés en esta idea que van a ver en la próxima unidad del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, porque una discusión tiene que ver con eso, ¿no? Sobre hacia dónde deben orientarse los recursos y cómo debe planificarse el desarrollo en países como Argentina, ¿no? Si uno debe estudiar todas las líneas que hay de investigación o debe centrarse en aquellas que promuevan el desarrollo social y económico también. Bueno, sobre eso no está saldada la discusión y la verdad que lo seguimos pensando, ¿no? Digo, para decir de alguna forma, a ver que se entienda mejor. Si Argentina, por ejemplo, debería financiar becas para investigar la teoría de cuerdas, o debería hacer que un físico, en vez de estudiar la teoría de cuerdas, debería promover becas para estudiar física de materiales, que son mucho más aplicables a lo que puede llegar a ser la industria en Argentina, que es la teoría de cuerdas, que si bien es central y puede explicar el universo, por ahí países como el nuestro deberían estar pensando más en reactivar su matriz productiva que explicando el universo. Esa discusión está en el pensamiento latinoamericano y creo que no está saldada hasta el día de hoy. Yo, de alguna forma, creo que deberíamos estar más orientados al desarrollo local. Digo, yo generaría una beca para física de materiales más que para teoría de cuerdas.
bueno, ese es mi pensamiento, ¿no? Sí, claro. Acá tenemos otra pregunta respecto del desarrollo endógeno. Vos mencionaste el tema del desarrollo endógeno y acá nos dicen que Oscar Madoer es un argentino que promueve este planteo. ¿Cómo crees vos que hoy estaría plasmado este desarrollo endógeno? ¿Se puede vincular con el desarrollo actual de la economía, la No, tecnología la verdad que hoy no. y la ingeniería? Claro, a ver, acá hay un tema, esta historia la terminamos en el 55, pero hay que tener en cuenta que en 1976, con el golpe de Estado cívico-militar, realmente se produce un proceso de desindustrialización y de destrucción de capacidades muy importante que no se va a recuperar, por lo menos en esa línea y en esa forma en la que venía creciendo, nunca más. Entonces, hay que tener en cuenta que todo lo que hoy pensemos de Argentina como un país tecnológico e industrial es tratar de recuperar aquel camino que en algún momento se tuvo, ¿no? Entonces, hoy por hoy no podíamos ni empezar a verlo como se veía hacia la década del 50, donde si bien había cierta distancia con los países centrales, había un camino en el cual se podía alcanzar parte de esta madurez. Hoy por hoy, la verdad que Argentina, aparte de interrumpió este camino en un momento en el cual se desarrolló de forma exponencial la innovación tecnológica. Entonces es muy difícil entenderlo. No es imposible, y no es esto para pensar, para deprimirnos y para ponernos mal en relación a esto, pero hay que tener en cuenta que el camino es muy largo, porque si no se pueden cometer muchos errores. El proceso es un proceso muy largo y que hay que diseñarlo muy bien, porque cada peso que hoy se puede volcar hacia la formación de recursos y la generación de infraestructura es mucho más, cuesta mucho más que hace 70 años, ¿no? Entonces hay que considerar esto, me parece, creo yo, a partir de lo que he investigado en el pasado y lo que investigo en el presente, que es muy importante la planificación y la consideración sobre el presente. Hoy está Argentina mucho más lejos de lo que estaba en la década de 50 en relación a la innovación y el desarrollo. Aún cuando se diseñen satélites y energía nuclear y demás, pero hoy por hoy la distancia es mayor, me parece, a nivel de infraestructura general, ¿no? De todas las tramas productivas. Está muy bien lo que destacás y es parte de lo que tratamos de ver, sobre todo en esta unidad del programa, cuando nosotros pensamos cómo hay muchos aspectos que de algún modo conducen los desarrollos tecnológicos en un sentido o en otro. Y ahí vos volviste a mencionar la situación del gobierno militar, lo que eso significó para la infraestructura científica y tecnológica. Y bueno, esto lo estamos viendo como vaivenes, como diferentes momentos y cada uno tiene su particularidad, pero no son cuestiones que se puedan resolver de modo aislado. Por eso cuando decimos diseñar tecnología no es solamente pensar en un objeto, eso es un poco la intención de toda nuestra materia y bueno, este es un buen ejemplo, el del análisis que vos nos compartiste del caso del diseño del rastrojero, como esta discusión que se está dando, donde también aparecen las políticas, los gobiernos, la inversión en ciencia y tecnología, la cooperación entre diferentes instituciones, como vos mencionaste. Bueno, vamos a Sí, por ejemplo, sí. si tomamos en cuenta, en este momento estoy conduciendo una investigación de una tesista de doctorado que está trabajando sobre la electrónica de consumo en Tierra del Fuego, que es en general mucho más compleja de lo que uno cree y que no es solamente armar componentes, sino que hay algunos componentes que son nacionales y además hay un montón de conocimientos vinculados con lo que es el layout tecnoproductivo, todo lo que es ingeniería de procesos y demás, es en general desarrollo local, ¿no? Aunque la mayoría de los componentes son importados, hay mucho local. Pero cuando uno piensa eso, hoy en 2020, que Argentina de alguna forma ensambla componentes, no hay que olvidar que hacia 1960 Argentina tenía una división de la empresa FATE, la FATE Electrónica, en la cual se había innovado en la producción de calculadoras, y Argentina venía siguiendo, un poco rezagada, pero venía siguiendo todo un desarrollo a nivel internacional
de lo que venían siendo los procesadores, las computadoras, ¿no? Todavía no estaba la parte de programación, pero sí la parte de cálculo. Sabemos que en la computadora hay una parte que procesa y una parte que calcula. La parte de cálculo se venía desarrollando mucho en esta empresa FATE, muy cercana a lo que era el Instituto de Cálculo, que era un instituto de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, con la noche de los bastones largos, esto es la represión de un gobierno militar en la década del 60, la mayoría de estos investigadores se fueron del país. Y quedó trunco todo un proceso, todo un camino en el cual Argentina estaba innovando en lo que era la electrónica. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso también, estas interrupciones y estos como cortes, que son sociales y son económicos, afectan mucho estos procesos. Entonces, bueno, cómo recuperarlos requiere de un gran esfuerzo de planificación y una gran convicción a la hora de llevar adelante estas planificaciones, ¿no? Bien, ya vamos cerrando por el horario. Acá tenemos alguna reflexión respecto de la formación de ingenieros para lograr mayores desarrollos tecnológicos, si te parece. Nosotros, por ejemplo, comentamos como ejemplos de políticas los planes que hubo a nivel ministerial para promover estudiar ingeniería, donde se daban becas para ingenieros, o cuando se pretendió duplicar la cantidad de graduados en un determinado periodo de tiempo, como políticas que promueven desde el Estado. No sé si querés comentar. De hecho, una cosa que no les dije, porque la verdad es que iba a ser muy larga la charla. Pero, por ejemplo, antes de cuando se crea la fábrica militar de aviones en la década del 20, se crea un sistema de becas donde los ingenieros aeronáuticos nacionales iban a Europa para hacer doctorados, que acá no había todavía. Y ya luego sí había, o sea, esos doctores que venían de Europa, luego podían ser docentes en doctorados a nivel local. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones también, ¿no? Cómo deben tocarse varios lugares. La formación de recursos humanos es central. Argentina contaba con ingenieros, pero no contaba con ingenieros posgraduados. Entonces, bueno, ahí también aparece toda esta idea, ¿no?, del Estado generando los recursos a nivel local, pero bueno, algunas veces habrá que salir afuera, otra vez gente afuera para formarnos, por lo menos en ese proceso. Eso es muy importante también. Bueno, Facundo, un gusto, la verdad, haberte recibido en la Facultad Regional Avellaneda. Vamos a ir despidiendo y agradeciendo acá la presencia de nuestro invitado. Como dijimos, vamos a dejar esto grabado para compartirlo luego en nuestra aula y también con el mismo Facundo y los profesores de otras regionales que nos acompañan. Muchas gracias a todos. Gracias, Facundo. Bueno, yo quiero reiterarles el agradecimiento por la invitación. Siempre es un placer colaborar con Jorge, con quien tengo una relación ya de hace muchos años. La verdad que me gusta mucho lo que hacen en la facultad, lo que hacen en la cátedra, y bueno, les agradezco por invitarme y los invito a todos a que lean el artículo, ahora sí, con un poco más de información. Les adelantamos algunas cuestiones, pero bueno, que lean el artículo y que lean también la parte de la motocicleta, que es muy interesante, ¿no? Porque son dos casos. Si fuera uno solo, por ahí podría ser un caso aislado. Al ser dos y ver que van en la misma línea, creo que de alguna forma es una manera de entender y de confirmar la propuesta. Así que bueno, les agradezco mucho y bueno, será hasta la próxima, sin duda.